Muy bien, estamos ya en equipo técnico, vamos a por ello. Levítico capítulo 16 y Levítico capítulo 23 habla de las fiestas de Jehová. Ahora bien, las fiestas de Jehová... Tengo que moverme aquí, ¿verdad que sí, Joel? Tú me dices porque ya os tengo clichados. Las fiestas de Jehová han tomado mucha popularidad de nuevo en nuestros días, al punto que el mismo Ayuntamiento de Barcelona ha puesto 2 kibbutz, 2 cabañas durante estos días, celebrando la fiesta que hoy vamos a estudiar. Hay un renovado interés en Israel, en el judaísmo, y eso está muy bien, pero está un poco mal, sino bastante mal un aspecto. Y me refiero a los judaizantes, aquellos que creen que por ser de la nación de Israel hay algo como más especial hacia Dios. Y por lo tanto hay muchos gentiles quiere decir no judíos, no nacidos de una familia judía, que quieren comportarse como los judíos. Y se ponen kippah, y se ponen el talit, y se ponen a celebrar las festividades como estas, y se ponen a guardar el Shabbat, y dicen que el domingo no es el día de reunión, y se ponen a comer kosher, y todas esas cosas que la Biblia nos enseña, el Nuevo Testamento, que todo esto forma parte del Antiguo Pacto. Ahora, si estás en Israel, hay cosas que puedes hacer. Nosotros, cuando estuvimos pastoreando en Tel Aviv, nos reuníamos solamente los viernes por la tarde. El domingo era como un lunes para todo Israel. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Dios tiene un plan para Israel. Le hizo unas promesas. Esas promesas van a mantenerse y van a cumplirse. Y Dios, a través de estas fiestas que estamos estudiando, también nos habla a la iglesia. Hay ahí verdades espirituales y proféticas para nuestros días. Pero Satanás, que sabe esto, engaño, la confusión, a través de movimientos como los cristianos mesiánicos, que es muy diferente a judíos mesiánicos. Conoceréis a judíos reales, que creen que el Señor Jesucristo era el Mesías. Ellos son judíos, como tú puedes ser español o gallego, o lo que sea, o catalán, pero ellos son judíos y viven en Israel y celebran muchas cosas como los judíos. En vez de comer pan tomaca, comen kosher, está bien, ¿eh? Pero ellos reconocen que el Señor Jesucristo era el Mesías, el Goel, como dicen en hebreo, el Redentor. Los judíos, y ahora estoy en mi primera diapositiva, la que estáis viendo ahí en pantalla, aunque sean las letras pequeñitas, yo sé que en pantalla se ven ahí más grandes, siguen celebrando 2 festividades importantísimas. Una de ellas es la Pascua. Hablaremos de la Pascua, de hecho me gustaría hacer una representación de la Pascua para que vieras todo el simbolismo espiritual, ya lo haremos. Y también, como el otro día decía, el Yom Kippur, el día de la redención. Es interesante que las 2 fiestas que ningún judío falla en celebrar son Yom Kippur y Pesaj. La palabra Pesaj en hebreo es la Pascua. El hebreo es muy gotral, viene aquí abajo. Las 2 fiestas que hablan más directamente de la salvación. Contad que estas festividades no tenían solamente el propósito de una celebración para toda la familia y punto, como la comilona que nos damos en Navidades. No era ese el objetivo, sino que el propósito era hablar de la salvación, hablar de lo que Dios estaba haciendo. Pesaj habla de la salvación del individuo, pero Yom Kippur, el día de la expiación, nos habla de la expiación nacional, de toda la nación de Israel. Dios tiene un plan, un propósito. Dios no ha olvidado a la nación de Israel. Hay una falsa enseñanza, se llama la teología del reemplazo, que dice que la iglesia ha reemplazado a Israel. Hermanos, esto es del diablo, esto no es Biblia, esto no es sana doctrina, esto no es lo que el Señor Jesucristo mismo dijo. La doctrina que enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel está erróneamente equivocada. Dios continúa con un plan. La enseñanza bíblica es clara. Levítico capítulo 17, versículo 11, dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Los judíos tomaban a un animalito, lo sacrificaban, derramaban la sangre, y ellos sabían simbólicamente que esa sangre iba a cubrir sus pecados, pero que un día vendría el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo, y su sangre sería derramada
para que tú y yo fuéramos hoy salvados, para que tú y yo pudiéramos hoy tener una relación con Dios personal y real. Esa es la salvación que Dios te ofrece a ti, que Dios quiere darte cuando confiesas tu pecado, te arrepientes de tu pecado. Y buscas al Señor y dices, Señor, yo merezco el castigo, merezco la muerte, pero yo sé que Jesús murió en aquella cruz por mi pecado. Ahora, en Hebreos 9:22 leemos, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora, hermanos, amados míos, a veces los creyentes hablamos con cierta jerga que entendemos. Pero si algunos me están ahí escuchando, puede ser que digan, ¿y eso de remisión qué es? ¿Verdad que sí? Bueno, la palabra viene de un término en griego que quiere decir ser comprado en el mercado de esclavitud. Nos choca esa idea, porque nosotros no somos esclavos, aparentemente. Aparentemente. Porque todos somos esclavos o éramos esclavos del pecado. Satanás era nuestro déspota. Y Cristo vino y pagó con su sangre el precio de nuestra salvación. Nos compró del mercado de la esclavitud para librarnos de nuestro déspota. Y Él pagó con su sangre tu vida y mi vida. ¿Entendemos esto? Eso quiere decir remisión. Él nos redimió de la esclavitud para darnos libertad, para darnos esperanza, para darnos vida, para darnos realmente el gozo de la salvación que podemos tener tan grande, tan extraordinario y que muy pocos creyentes entienden y pueden vivir. Tristemente. Porque somos librados de la esclavitud del diablo y muchos de nosotros caemos en la esclavitud de los hombres. De los hombres. Ya, somos machistas incluso, ¿verdad que sí? Caemos en esa esclavitud. Dios te libró del diablo, no te pongas bajo el machismo de un hombre, ¿no? O no te pongas bajo la esclavitud de los hombres, lo pongo en plural, hombres y mujeres. Porque Dios nos ha librado de esa esclavitud. Ahora bien, vamos a entrar hoy a hablar sobre Sukkot. Siguiente, wow, equipo técnico, sois unos cracks. Sukkot. Sukkot, los tabernáculos. La palabra Sukkot quiere decir eso, tabernáculo, cabaña, tienda. ¿Y qué vamos a aprender de esta fiesta? Esto es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender que Dios cuida a su pueblo. Vamos a aprender que somos peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar. Vamos a aprender que Dios ha preparado un lugar para los que le temen. Y en ese aspecto, amado hermano, esto es una fiesta profética. Recordad que la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur y la fiesta que estamos viendo ahora, tabernáculos, son fiestas proféticas. Nos hablan de cosas que van a acontecer pronto. Rosh Hashanah, festividades, que parece uno que las celebra y dice, ¿y esto qué es? Bueno, la fiesta de las trompetas habla del rapto. Ese momento cuando el Señor nos va a llamar con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El rapto está pronto a acontecer. No vamos a cesar de predicar del rapto en esta iglesia. No vamos a dejarlo. Vamos a continuar poniendo la bendita esperanza como prioridad en nuestras vidas. Y esa festividad de las trompetas, que había 10 días para meditar y pensar en el pecado de uno y hasta el día de Yom Kippur, cuando nos habla de la redención. Cuando todo Israel, dice la Biblia, será salvo, el remanente de Israel. Y ese Yom Kippur va seguido, ahora sí, de esta festividad. Recordad Juan 14, iremos más tarde a Juan 14, cuando el Señor dice, voy a preparar, ¿qué? Moradas para vosotros. Yom Kippur, Sukkot. Sukkot, esa festividad, esa morada en los cielos que el Señor había preparado. Vamos a leer un momento, por favor, en Levítico 23, 34 al 36. Levítico 23, 34 al 36. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes, séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, llamado de todo el pueblo a apartarse para Dios. Ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis
ofrenda encendida a Jehová, es fiesta. Ningún trabajo de siervo haréis. Levítico 23, 34 al 36. Cuando leemos este pasaje, empezamos a entender cositas. Pero vamos a seguir leyendo, esta vez desde el versículo 39 al versículo 43. Levítico 23, 39 dice así: A los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles, frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. La palabra es tiendas, cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué os ha parecido esta lectura? Está en las Escrituras. ¿Qué nos enseña y qué quiere decir esto? Lo voy a intentar visualizar, haceroslo visualizar porque es muy, muy interesante. El Señor les llama a una festividad. Estamos preparados, sobre todo los españoles que nos gusta tanto la fiesta. Pero esta festividad es muy especial. Lo que tienen que hacer es, todas las familias, construir una cabaña. ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Habéis construido cabañas? ¿Verdad que sí? ¿Recordáis cuando éramos niños y construíamos cabañas? Pues estos lo hacen cada año, cada familia en Israel. Construyen una cabaña. Y no solamente construyen una cabaña, ahora viene la otra parte. Hay que vivir en esa cabaña 7 días, más uno más, el octavo día. Y tienen que hacerlo, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? Tienen que hacerlo con alegría. Ahora, fíjate bien, esto es muy bonito. Puedes ver a los niños buscando las ramas, buscando por ahí palmas, palmeras, hojas grandes y poder empezar a construir. Toda la familia está ahí, está contenta, es una festividad. Hay gozo en el corazón. Y Dios les ha dado la razón del por qué deben hacer eso. Lo hemos leído en los últimos versículos. Fueron esclavos en Egipto. Por 40 años vivieron en tiendas. Vivieron en cabañas. Y Dios no quiere que olviden eso. Dios quiere que recuerden que durante esos 40 años en el desierto, Dios les cuidó. Dios proveyó para ellos. Eran peregrinos. De hecho, la palabra hebreo, quiere decir alguien que viaja. Es lo que quiere decir esa palabra. Su ciudadanía no estaba aquí en la tierra, está en los cielos. ¿Os suena algo esto? Ellos entonces entienden que debo construir esta cabaña y hay verdades espirituales para mi propia vida. Y esas verdades espirituales me están acercando a Dios. Entonces, debo hacerlo con alegría. A veces los creyentes parecemos vacas tristes. ¿Y por qué digo vacas tristes? Recuerdo la anécdota de un niño que estaba jugando el domingo y su madre, que era muy religiosa, le dijo: no puedes jugar en domingo. No está bien jugar en domingo. Algunas personas ni cocinan en domingo. El niño entonces fue a jugar con su perro. ¿Sabéis que los perros hacen mucho ruido? Y la mamá riñó al perro, riñó al gato, riñó al niño y le dijo: no puedes hacer nada, es domingo. El niño, que vivía en una granja, salió todo triste y preocupado y vio una vaca comiendo hierba verde. Y estaba ahí comiendo. No hacía más que eso. El niño se acercó a la vaca, con lágrimas y compungido, la abrazó y le dijo: tú también debes ser creyente. Y por eso digo que a veces los creyentes parecemos vacas tristes. Tiene que haber gozo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza.
Y cuando pensamos que nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestro destino eterno está en esa morada que el Señor está preparando, ¿no cambia eso la perspectiva? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esta festividad empieza a enseñarnos esas cosas. Me pongo aquí, equipo técnico. Pero hay más. Dejadme seguir leyendo la siguiente diapositiva, y no sé si la vais a ver bien. Sukkot es la última fiesta en términos de ser cumplida en el futuro. Después de Sukkot, después de esta festividad, proféticamente ya no hay otra. Ya no hay otra. ¿Qué quiere decir esto? Es la conmemoración de la provisión de Dios para Israel en el desierto. Lo hemos leído en el versículo 43. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, como así la llamamos, o de las cabañas, es la última de las 7 fiestas mencionadas en Levítico 23. Cuando tú lees Levítico 23, ya no hay más fiestas, son esas las fiestas de Jehová. Los hijos de Israel tenían el mandato de construir tabernáculos, cabañas, y vivir en ellas durante 7 días. La palabra hebrea para cabaña es la palabra Sukkot. La palmera es el símbolo del Sukkot. Cuando Dios dijo a los hijos de Israel que Canaán era una tierra que fluye leche y miel, la miel de que hablaba es miel de dátiles, una delicia en Israel hoy en día. ¿Sabes que era miel de abejas, verdad que sí? Es miel de dátiles, las palmeras. ¿Sabes que el símbolo de la resurrección que los antiguos creyentes usaban era una palmera también? Así empezamos a ver más sentido a esta festividad que Dios le está diciendo a Israel: hey, ¿vais a vivir en cabañas? Pero Dios tiene algo especial para ti. Yo te he cuidado en el desierto, te he protegido, pero ahora te voy a alimentar de miel. ¿Desarrollamos más ese pensamiento? ¿Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Sigamos leyendo en nuestra diapositiva. Una práctica interesante es lo siguiente. En cada día de la fiesta de Sukkot, durante los días del templo, había una procesión de sacerdotes al estanque de Siloé. Cada día, los sacerdotes, uno por uno en fila, en una procesión, iban al estanque de Siloé. No recuerdo en metros, no quiero equivocarme, creo que hay como casi 1 kilómetro, 700 metros aproximadamente, desde la explanada del templo, bajando por la calle de Herodes, así llamada, hasta el estanque de Shiloah o Siloé. Estos sacerdotes llevaban el agua hasta el templo, haciendo desfile alrededor del altar, mientras que el coro cantaba el Salmo 113 al Salmo 118. Y si veis esos salmos, en algunos de ellos pone salmo de ascenso o ascensión. ¿Y por qué? Porque ascendían desde abajo hasta arriba la explanada del templo. Y luego el agua se derramaba durante el sacrificio de la mañana. Esto era tiempo de gozo tan grande que se decía: el que nunca ha visto el gozo de Bet Jeshuvah, traducido el sitio de sacar del agua, no ha visto gozo en su vida. Este gozo se relaciona con Isaías 12:3. Podéis abrir ahí las Biblias en Isaías capítulo 12 y versículo 3. Isaías 12:3 dice así: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Qué os ha parecido? En el 7º día de la fiesta, los sacerdotes hacían desfile con el agua, no solo una vez, sino 7 veces, con gozo, cantando salmos al Señor, con alegría en sus corazones, y quien no había visto el gozo de ese día, no había visto el gozo en su vida. Ahora, no quiero haceros spoiler, pero os quiero invitar a que veáis el vídeo que Cami enseñó ayer en la clase de He aquí yo vengo pronto. Ella no sabía que yo iba a predicar esto hoy, pero el Señor se mueve de una manera maravillosa y enseñó un vídeo que a mí me puso los pelos de punta, literalmente, de los sacerdotes en estos días que se está celebrando la fiesta de Sukkot en Israel, esta semana pasada ha sido, y sacerdotes levitas, vestidos con las ropas levitas, fueron al estanque de Shiloah, donde está el arroyo de Cedrón, un arroyo cristalino, bonito, fresco. Puedes andar por ahí dentro y meterte dentro de las cuevas donde el arroyo de Cedrón va.
Y ellos fueron allí para sacar agua. Y los sacerdotes, con sus vestiduras sacerdotales, lo estaban haciendo mientras un montón de gente estaban cantando estos salmos con alegría en sus corazones. Y agarraron una jarra. Quiero animaros a que veáis el vídeo, ¿vale? Yo os lo cuento porque es que es interesantísimo. Agarraron una jarra, la levantaron como ofrenda al Señor. Me pregunto qué hicieron, porque lo siguiente que tenían que haber hecho era subir al templo con ese agua. Pero ¿sabéis lo que es interesante, hermanos? Que esto que os estoy contando no había pasado antes. Yo creo, sinceramente, que Israel está preparado para iniciar los sacrificios nuevamente. Creo que Israel está preparado con, si recuerdo bien el dato, que se presentó también ahí en la clase ayer, 600 levitas, si no me decís, por favor, 600 levitas. Hermanos, lo que estamos viendo no se había visto antes. El gozo, la fortaleza de esa salvación que los judíos saben que Jehová es mi salvación, Elohim es mi salvación, Adonai es mi salvación. Y hay gozo, hay fortaleza. Y hermanos, pidamos a Dios que nos dé este gozo en nuestros corazones. Porque muchísimos creyentes están emborrachados de la tristeza de este tiempo, de este siglo y de este mundo. Y además nos gusta. Y tenemos que centrarnos en qué es lo que ha hecho el Señor con nuestras vidas, sacándonos, librándonos del pecado, dándonos vida eterna, preparando una mansión para nosotros, estando con nosotros cada día, hasta el fin del mundo, cumpliendo sus promesas, cuidándonos aún en las peores adversidades, enfermedades, faltas económicas, todas esas cosas que sufrimos, Dios está con nosotros. Pero nos falta gozo. ¿A que sí que nos falta gozo? ¿A que sí? Porque nos centramos tanto en lo que no tenemos y no nos damos cuenta en lo que tenemos. Porque reclamamos a Dios pensando que nosotros tenemos derecho en vez de entregarnos. Porque pedimos a los demás en vez de nosotros darnos. Porque no sabemos amar, aún nuestro amor es egoísta. No sabemos cómo hacerlo. Y Dios tiene que pulirnos, trabajarnos y tratarnos para crear en nosotros el carácter de Cristo. Y lo peor de todo es que no conocemos a Cristo. Por eso, ¿cómo va a crear el carácter de Cristo si no le conocemos ni le reconocemos? Ni sabemos cómo es el carácter de Cristo. Pero el gozo del Señor, hermanos, necesitamos. Ahora, en este punto de la fiesta, y vuelvo a mis notas, a la siguiente diapositiva, perdonad que invento palabras. En este punto alto de la fiesta, Jesús clamó. Escuchad esto, palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús está en Israel, está celebrando todo esto junto con los judíos. Los judíos están en ese momento estaba el templo. Y el Señor Jesús dice estas palabras. Juan 7, 37 al 38. Juan 7, 37 al 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Estaba declarando su plena divinidad y invitando a todos a la salvación de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo esto, estaba ligando la idea a Isaías 12:3, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y el Señor estaba diciendo, yo soy la fuente de la salvación. El que tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Os dais cuenta? Al declarar esto, Él estaba diciendo, yo soy Jehová. A veces no se nos pierde esas palabras. Y los judíos que lo escucharon, los que estaban con el corazón preparado, entendieron lo que Él estaba diciendo. Porque estaban viendo con sus ojos ese agua sacada del estanque de Shiloah, puesta delante del Señor. Y el Señor estaba dando una bendita esperanza, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora, yo sé que hay interpretaciones, el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Todos nosotros somos poseídos, no os dé miedo, poseídos por Dios mismo. El gozo del Espíritu ha de controlar nuestra vida. Hermanos, el gozo del Señor tiene que darnos fortaleza. Y eso no puede ser
trabajado psicológicamente, por así decirlo, imitado. No es alegría, es mucho más que eso. Es la seguridad, la certeza de que pase lo que pase en medio del desierto de esta vida, Dios está conmigo. Puedo confiar en Él. Ahora, según los rabinos, y vamos a hablar de una tradición rabínica, esto era una tradición de Moisés desde el monte Sinaí y se refiere a algunas cosas secretas que tienen que ver con el derramamiento del Espíritu Santo. Decía el rabino Yoshua ben Levi, y esto es lo que decía este rabino, su nombre se llama el sitio de sacar agua, porque desde allí sacan el Espíritu Santo. Como se dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Los mismos rabines, tomando el Antiguo Testamento, dicen, este versículo se refiere al Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo lo aclaró rápidamente en Juan, así es. Esta pregunta entonces, ¿has bebido de la fuente de la salvación? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Si ahora murieras en este mismo instante y tuvieras que presentarte ante Dios, ¿cómo estarías? ¿Estarías preparado para ese encuentro? Un pensamiento profundo, ¿verdad? Si el Señor viniera en este mismo instante, ¿cómo estarías? Soy creyente, me voy con el Señor. ¡Aleluya! Pero ¿cómo estarías? ¿Cómo estaría tu alma? ¿Cómo estaría tu relación? ¿Hay algo por lo cual debes arrepentirte y no te has arrepentido? ¿Hay algo que debes confesar y no has confesado? Los rabinos que no creen en nuestro Señor, que no creen que Cristo era el Mesías, reconocen el Antiguo Testamento apuntando al Mesías y al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Juan 7:39, podéis abrir ahí la escritura, si no aparecerá en pantalla el versículo, dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7:39. Ahora, no quiero extenderme en el tema de la doctrina del Espíritu Santo y no me gusta diseccionar a Dios. Es algo que me han enseñado y este año especialmente. No puedes diseccionar a Dios. Pero hay algo que debemos entender en cuanto a esto, hermanos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba. Él es Dios. Él siempre ha estado. Pero su obra y labor en el creyente era diferente ahora, a este momento de la gracia. El Espíritu Santo estaba sobre el creyente, no en el creyente. El Espíritu Santo guiaba a los creyentes a hacer ciertas obras, responsabilidades, a los profetas a llevar el mensaje divino. El Espíritu Santo estaba activo y presente, pero no en el creyente. Pero cuando en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo, os enviaré a otro consolador, la palabra es paracleto en griego, a uno como yo, es lo que quiere decir, yo me voy, pero os enviaré a otro para que esté con vosotros. Al Espíritu que habían de recibir aquellos que iban a creer en Él. Si tú has recibido a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo. En ningún lugar de la Escritura dice que tenemos que orar por el Espíritu. En ningún lugar, porque si has creído ya lo has recibido. No hace falta pedir a Dios que te dé el Espíritu, porque si has creído ya lo has recibido. Y la manifestación del Espíritu Santo en tu vida no es empezar a hablar diciendo cosas raras que la mayoría de veces son totalmente inventadas o falsificadas, o caer en éxtasis, o caerte ahí en el suelo levantando las manos y pegando barrigazos. No es nada de eso, sino es el gozo. Cuando has creído en Cristo, la sensación de libertad espiritual, de que por fin has sido rescatado de la miseria y has sido puesto en la roca, ese es el gozo que produce el Espíritu Santo. En la actualidad, Sukkot es un retrato de la manera en que Dios ha cuidado de su pueblo Israel, aún en su desobediencia. Y eso voy a decirlo también. Dios podía haber dejado a Israel en el desierto. Los aguantó 40 años. Quejas. Idolatría. Amargura.
¿Cuánto de nosotros Dios aguanta pacientemente de mí mismo? ¿Por qué no con un clic de sus dedos rompe cualquier cosa? Sino que Él nos sostiene, y nos ayuda, y nos aguanta, y nos aguanta, y nos aguanta, y nos aguanta. ¿Verdad que sí? Y soy consciente de que aquellos que me aman porque Dios les pone ese amor, y me aguantan porque Dios les pone ese amor en sus corazones. Porque si no, no nos aguantaríamos ni nosotros mismos. Y así cuando Israel celebra Sukkot, recuerda también en su cabeza, a pesar de mi infidelidad, Dios fue fiel conmigo. Y creo que eso es una enseñanza interesantísima que debemos también recordar en nuestras vidas. La siguiente diapositiva dice, Sukkot también es una profecía de un acontecimiento anual que llevará a cabo en el milenio. Fijaros aquí cómo ahora tenemos una conexión profética interesante en Zacarías capítulo 14 y versículos 16 al 19. En el Antiguo Testamento, Dios nos da datos proféticos que nosotros muchas veces perdemos. Recordad que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Recordad que en el Antiguo Testamento hay lecciones para el creyente actual y recordad que hay profecías en el Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido, específicamente relacionadas con el tiempo del fin. Zacarías 14, 16 al 19 dice lo siguiente, lo voy a leer ahí en mis notas. Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos de Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo aquí? Fijaros que habla de ese tiempo que las naciones que hayan atacado a Israel, eso pasará durante la tribulación cuando las naciones serán llevadas al valle de Megido, Armagedón, en esa última batalla antes de que el Señor Jesucristo venga. Y esas naciones, a partir de que el Señor empieza el milenio, van a tener la obligación de ir y adorar. Hay una lista ahí también en el Antiguo Testamento que la primera nación que va a ir a adorar es una nación que conocemos bien. Sarepta. ¿Suena esa palabra? Digo otra palabra tal vez más cercana. ¿Dónde fue Jonás o quería escapar Jonás? A Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? Los que sois de Cádiz lo vais a reconocer. La primera nación mencionada en esa lista de naciones es España. Es España. España va a ser una de las primeras naciones en ir cada año a Israel, a Jerusalén, donde estará reinando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es interesante porque estas festividades nos hablan de ese evento futuro también, donde las naciones serán reunidas para adorar al Rey. Y avanzar rápidamente, en segundo lugar, siguiente diapositiva, vemos que no todas las naciones van a sobrevivir para estar en el milenio. Algunas que no suban, menciona Egipto, por ejemplo, no van a recibir lluvia. En el milenio Dios va a gobernar con vara de hierro. Eso no nos gusta, ¿no? Queremos un Dios cariñoso y un Dios amoroso y un Dios amor, pura dulzura. Pero hermanos, Dios es justo, santo y bueno. Odia el pecado y odia al pecador no arrepentido. Y por eso hay consecuencias cuando las naciones mismas no adoran a Dios como deben. El reproche de una nación es olvidar a Dios. Y lo vemos con naciones como los estados, ya sabes de dónde, que han caído en la total desgracia porque olvidaron a Dios, están en contra de su palabra, y esa nación que fue un referente en el pasado, hoy es una verdadera desgracia. Pero vayamos un momento en Joel 3, 1 al 2, voy a leer ese pasaje. Joel 3, 1 al 2 nos habla cómo Dios va a tratar a esas naciones según ellas hayan tratado a Israel.
Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. Porque aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Este valle de Josafat es el mismo valle de Megido, hoy en día se conoce como el valle del Jordán. Allí entraré en juicio contra ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Israel, mi heredad. Y esto es una advertencia para aquellos pastores que no creen que Dios vaya a cumplir sus promesas dadas a Israel y enseñan que la iglesia ha tomado el lugar. Hermanos, estás metido en un buen lío. Aquellos que habéis dejado las promesas de Israel porque estáis llamando a Dios mentiroso. Tenemos que decir esto y con contundencia, porque hoy en día se están olvidando las palabras del Señor y su profecía en cuanto a estas cosas. Las fiestas, pues, avanzo rápidamente, de los tabernáculos, es la última de las 3 grandes celebraciones judías que se celebra 5 días después de Yom Kippur. Levítico 23:39, Dios manda que el pueblo de Israel observe estas fiestas durante 7 días. Durante este tiempo ellos debían vivir en tabernáculos tal como Dios mandó en Levítico 23. Era esa la celebración de la cosecha de la fruta. Y con estos pensamientos ya voy a terminar el mensaje en esta mañana. ¿Celebración de la cosecha? ¿A qué os suena? Creo que veo aquí varios frutos. A juicio en parte, pero fijaros que es celebración. Por lo tanto, más que juicio, que me suena a castigo, me suena a esa fiesta cuando recoges esos buenos frutos. Uno de nuestros estudiantes nos envió en la Fundación Bíblica una foto de que ha estado recogiendo castañas. Y decía, las últimas de la tarde, hay 2 sacos de castañas. ¿No hay gozo cuando recoges fruto? Me hablaba Marcel de sus gallinas y los huevos que pone. Yo digo, hey, yo quiero visitar tu gallinero. ¡Hay fruto! Hermanos, vosotros, me incluyo, somos el fruto de la obra de Jesucristo. Y hay gozo. Hay gozo. Por eso esta celebración también se celebra ese bendito día cuando el Señor nos lleve a su presencia. Muchos judíos hoy continúan construyendo esas cabañas. Un sukkah se llama Sukkot, el tabernáculo. Es un tiempo de gozo, aunque muy pocos viven en ellas hoy en día. Es cierto, la construyen y dicen, uy, hace frío, me meto dentro. Pero la idea era vivir ahí. El Talmud dice que la sukkah debía medir por lo menos 28 pulgadas de largo, 28 pulgadas de ancho, 40 pulgadas de alto. La estructuración de la religión. Dios no dio medidas. La estructura temporal podía tener paredes construidas de cualquier material siempre y cuando fueran resistentes a los fuertes vientos. El techo debía ser hecho de material orgánico. Si es posible, se use frondosas ramas de palmeras para el techo y estaban puestas en una manera que se puede ver las estrellas por la noche. Eso era como el Talmud lo decía, interesante esos detalles. Tapices o bellas pinturas pueden adornar bellamente el interior de la sukkah. La sukkah está construida en el jardín de la casa o muchas veces en el jardín de la sinagoga. Durante la fiesta, algunos judíos recitaban la oración de Ushpizim, renombre. Y estoy leyendo datos del Talmud, ¿de acuerdo? Simboliza la bienvenida de 7 invitados de renombre a la sukkah. Estos Ushpizim representan las 7 pastores de Israel: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José y David. Los judíos españoles y portugueses hasta ponen sillas especiales para estos visitantes. Nadie se sienta porque ellos van a venir. Así que cuando visitas una de estas cabañas, ahí están esas 7 sillas. Los judíos ondean la lulav, una combinación de árboles de arrayán, palma y sauce, y etrog, un citrón parecido al limón. Lo ponen ahí también. Basado en Levítico 23:40 que lee: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Por último,
Shemini Atzeret, una palabra en hebreo que significa octavo día de la asamblea. Es observado por judíos tradicionales que viven fuera de Israel como una fiesta aparte, ya que esta fiesta se celebra el día del inicio de la estación de lluvia en Israel. Los servicios en la sinagoga ese día tienen una especial petición por lluvia. A través de esto, los judíos dispersos se mantienen en contacto con la tierra de sus ancestros. Shemini Atzeret. Petición de lluvia. Petición de fruto. Aún el Talmud, con todas esas reglas y cosas, intenta buscar verdades espirituales. Nosotros, hermanos, hoy estamos en un tabernáculo, nuestro cuerpo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Pero ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? ¿Hay gozo? ¿Hay fortaleza? ¿Hay realmente ese entendimiento que nuestra ciudadanía está en los cielos? Yo espero que sí. Y que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida de tal manera y nos controle de tal manera que tengamos los ojos puestos en Jesús, que nos ha dado de beber de ese agua fresca y abundante, que ríos de agua fluyan de nosotros. Y así estemos esperando ese día glorioso que tanto ya se acerca, porque no hay otra festividad después de esta. El día que nos reunamos con Él en esas moradas eternas que Juan 14 nos habla. Espero que tú estés allí. Yo creo que por la gracia de Dios estaré allí. Si alguien lo duda, ahora mismo, ponga su confianza en el Señor, le pida perdón por sus pecados y clame a Él para que le dé de beber el agua de vida. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta festividad con tantas verdades espirituales que realmente, Señor, nos cautivan, es como, wow, no había visto esto antes. Padre, abre nuestros ojos para que lo podamos ver, para que podamos disfrutar de ti más y más, para que podamos crecer en ti más y más. Bendícenos, Señor, con toda bendición espiritual, transfórmanos, límpianos de pecado. Estamos hartos de nosotros mismos, hartos de nuestras maneras, de nuestro machismo, de nuestra forma de ser. Transfórmanos, danos el fruto de tu Santo Espíritu, que sea lo que se vea en nuestras vidas, no se vea otra cosa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.